Buenos días. Ahora sí. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí presentando y moderando esta mesa. Es para nosotros un placer presentar este simposio que se titula Retos de PhD. Eso es mucho más de lo que eso que tú me das es mucho más de lo que te pido. Mi nombre es Iciar Castaño, soy nefróloga del Hospital Universitario de Navarra y es para mí un placer compartir esta moderación con Nuria Areste, que no necesita presentación, pero nefróloga del Hospital Universitario Virgen Macarena, dedicada a la diálisis peritoneal y con especial interés en el síndrome cardiorrenal. Y la verdad es que esperamos a lo largo de los próximos minutos transmitiros lo que ha sido para nosotros una gran ilusión. Gracias a la SEN de parte de tanto los ponentes como los moderadores por la invitación y esperamos ser capaces de transmitiros lo que hemos aprendido todos a lo largo de la presentación y de la preparación de esta presentación, porque es esos trabajos transversales, esa relación que podemos tener no solamente dentro de los grupos de trabajo, sino con otras áreas de la nefrología es tremendamente enriquecedor y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros preparándolo. Hola a todos. Para ayudarnos a intentar resolver algunas de las dudas que tenemos en el control del volumen, manejo de tiempo, transición entre modalidades, contamos hoy con la presencia de unos excelentes ponentes. En primer lugar, os presentamos a Almudena Vega, nefróloga del Hospital Gregorio Marañón, dedicada a enfermedad renal crónica avanzada y a las distintas modalidades de tratamiento renal sustitutivo, y Javier Deira, nefrólogo del Hospital San Pedro de Alcázar de Cáceres, dedicado con especial interés al estudio de la importancia del tiempo y un gran impulsor de la diálisis incremental en España. Y por la parte de la diálisis peritoneal tenemos a Esther Pons, por todos conocida, responsable de la unidad de diálisis peritoneal del consorcio Par-Taulí de Sabadell. Ella también es profesora asociada de nefrología de la Universidad Autónoma de Barcelona y ella se define como una entusiasta de la diálisis peritoneal. Y otra entusiasta de la diálisis peritoneal es la doctora Maite Rivera, ella es nefróloga en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, jefa de sección de diálisis peritoneal y referente también en nefrología intervencionista. Estos son los conflictos de interés tanto de moderadores como de ponentes. Y realmente el título, pensaréis, eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Bueno, pues nos apetecía mucho poner este título porque a nosotros esta canción, a todos nos recuerda las cosas importantes de la vida, a la gratitud, a la amistad y queríamos ponerlo porque pretendemos compartir hoy con vosotros en este simposio que la importancia de tratar a estos pacientes va más allá de la dosis de diálisis y también de la lucha entre técnicas. Esperamos que el desarrollo de este simposio resulte de interés para todos vosotros. Esperamos que sea dinámico tanto por nuestra parte como por vuestra parte. Y los temas que vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos, vamos a hablar tanto del papel de la diálisis incremental como decremental, cómo mejorar la transición en las distintas modalidades, cómo lograr ese adecuado control del volumen y para lo cual vamos a establecer un diálogo entre todos los ponentes. Con lo cual, vamos a empezar, si os parece, a plantear esas preguntas a nuestros ponentes. Bueno, vamos a empezar. Esta pregunta va dirigida al doctor Deira. En hemodiálisis en el centro tenemos una pauta estándar, es una pauta que está muchas veces ligada más a cosas de logística más que a clínicas, la pauta de 4 horas y 3 días a la semana, pero en el concepto de hemodiálisis incremental, en el que eres un referente, ¿es menos tiempo o frecuencia de esta pauta estándar? ¿Cuáles son las características que tendría que tener un paciente para hacer esta diálisis incremental? Bueno, si estuviéramos en la tele te diría, te agradezco la pregunta y salvando los nervios vamos a empezar. Antes de nada de hablar de diálisis incremental o en concreto hemodiálisis incremental, siempre me gusta un poco, aunque sea bastante simple, transmitir que hacer hemodiálisis incremental no es tan sencillo como quitar una pata de una silla, que lo único que generamos es inestabilidad. No es quitar una sesión de diálisis o quitar 2 sesiones de diálisis a la semana, sino es tratar de encontrar la frecuencia que verdaderamente un paciente necesita cuando todavía mantiene función renal residual. Lógicamente, cuando va perdiendo la función renal, tendremos que incrementar sus números de sesiones. En esta modalidad, el aclaramiento
se obtiene por dos vías, el renal y el dialítico. Con ambos aclaramientos intentaremos conseguir el objetivo de un paciente bien tratado, bien dializado. Aquí un poquito más técnicamente vemos a la izquierda en amarillo el mililitros minuto, el aclaramiento renal de urea, y arriba en azul las habituales 3 sesiones, una vez por semana, 2 veces por semana y 3 veces por semana. Si nosotros un paciente vemos que pierde la función renal residual, lógicamente, al pasar de tener más mililitros a menos mililitros, tendremos que subir si se hacía una sesión a 2 y si se hacía 2 a 3 sesiones por semana. Dicho de otra manera, a la pregunta de si la hemodiálisis incremental es menos tiempo por sesión o menos sesiones por semana, yo creo que las dos cosas entrarían dentro de la definición. Pero personalmente creo que los pacientes se benefician más si les reducimos las sesiones a si les reducimos el tiempo. Por ejemplo, en nuestro entorno hay unas grandes distancias de donde vive el paciente que en ocasiones superan los 100 kilómetros desde el domicilio a casa, y en ese sentido quitarles 1 o 2 sesiones les beneficia más que acortarle la sesión. A la pregunta de las características que debe tener un paciente para que pueda hacer hemodiálisis incremental, pues yo creo que todas nos la imaginamos y es relativamente sencillo. Un paciente que tenga diuresis podría intentar disminuir su número de sesiones semanales. ¿Qué debemos de hacer para plantear si este paciente puede tener esta modalidad? Una orina minutada. Habitualmente recogemos la orina de 24 horas y medimos la concentración en orina de urea y en sangre de urea también. Y hacemos pues un aclaramiento normal y corriente de los que hacíamos toda la vida de creatinina, pero en este caso de urea. Dividimos el volumen en el tiempo y dividimos la concentración de urea en orina partido por la concentración de urea en sangre. Como tenemos que normalizar al tamaño del paciente, le vamos a multiplicar por unos 73 metros cuadrados, que es el estándar, y dividir por la superficie corporal del paciente. Y si ya queremos hilar muy fino, le multiplicamos por 0,93 para pasar el plasma a agua, quitando aproximadamente un 7% de proteínas. Y eso nos va a dar unos mililitros minuto, unos 73 metros cuadrados. Nosotros, yo creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a la hemodiálisis incremental creemos que a partir de una cifra que unos autores consideran que puede ser de 4 en adelante, pueden hacer una sesión por semana. De 2,5 a 4 mililitros minuto pueden hacer 2 sesiones semanales, y si está por debajo de 2,5 probablemente no hay que arriesgar y que el paciente empiece con sus 3 sesiones. 2 ejemplos para ilustrar muy rápidamente. Imaginemos este paciente, que seguramente puede ser un varón con una uropatía obstructiva o una tubulointersticial, que tiene que comenzar diálisis y orina 2.880 mililitros en 24 horas. Tiene una concentración de urea en orina de 630, de 210 en sangre, y tiene un tamaño de 1,6 metros cuadrados. Hacemos el aclaramiento, los números son sencillos para poderlos hacer de cabeza y nos sale 6 mililitros minuto. Lo ajustamos por superficie corporal y por 0,93 y nos da 6. Veis que va a variar relativamente poco cuando hacemos los ajustes. Este paciente, pues consideraríamos que podría empezar dializándose una vez a la semana y ir controlando periódicamente, como luego veremos, de forma mensual. Este otro paciente es un ejemplo de lo que luego se hablará a lo largo de la charla, que tiene que transitar, no sabemos si es definitivamente o transitoriamente, de DP a hemodiálisis, pongamos por un fallo de catéter, orina todavía 1.440, tiene una concentración urinaria de 600, de urea en orina de 600 y de 200 en sangre. Bueno, pues antes de empezar su programa en hemodiálisis le hacemos un aclaramiento renal de urea, nos sale 3, ajustado es prácticamente lo mismo, y le planteamos al paciente que mientras que esté en hemodiálisis le vamos a hacer 2 sesiones a la semana y le iremos siempre controlando para ver si está bien. Es decir, en resumen, las características que tiene que tener un paciente para que pueda hacer hemodiálisis incremental es que tenga función renal residual, y esta, a poder ser, se puede medir de forma mensual. Desde el punto de vista práctico, Javier, cuando la función renal disminuye, ¿nos aconsejas aumentar la frecuencia o la duración de estas sesiones? Bueno,
Yo creo que eso, que también es muy buena pregunta, nos lo va a responder seguramente si nos ponemos al lado del paciente, al lado del monitor, al lado de la cama, ¿no? He puesto dos ejemplos porque me has planteado dos opciones. Aquí tenemos un paciente que lleva muy poquito en hemodiálisis incremental, se hace una sesión a la semana de 4 horas y media y su función ha caído de 6,5 a 4,5. Pero lo que más nos llama la atención es que el paciente tiene bastantes edemas, en la bioimpedancia nos sale que está sobrehidratado y, además, el paciente entre sesión y sesión gana mucho peso y las tasas de ultrafiltración son a todas luces inadecuadas. Entonces, aunque este paciente tiene todavía función renal residual y podría estar en una vez por semana, lo que necesita, lógicamente, es disminuir esas ganancias. Para disminuir esas ganancias entre sesión y sesión hay que acortar el periodo de intersesión y, por tanto, le plantearíamos que debería de dializarse más sesiones para que no gane tanto peso y no necesite tanta ultrafiltración. Por contra, este otro paciente que lleva casi un año en hemodiálisis incremental hace sesiones de 3 horas 45 y su función renal también ha caído, pero está asintomático. Está asintomático, aunque nos preocupa un poco que el KTV por sesión no es muy alto y el estándar KTV, es decir, el aclaramiento semanal, tanto renal como dialítico, está por debajo del objetivo de 2,1 y además tiene algunas alteraciones analíticas. Este es el paciente que precisaría, pues, aunque está en un aclaramiento renal de urea de 2,7, le podemos todavía, antes de aumentar las sesiones, intentar aumentar la dosis. ¿Cómo? Con sesiones más largas, intentar un flujo de sangre mayor, un dializador a lo mejor más grande y con ello intentar mejorar el aclaramiento dialítico y con ello el estándar KTV. Es decir, a la pregunta, la respuesta es personalizar, dependiendo de lo que al paciente le haga falta. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por tus respuestas tan concretas y tan prácticas. Yo habitualmente me dedico a la hemodiálisis, con lo cual yo tengo muy claro que la hemodiálisis es una pauta estándar. Serían 3 días a la semana, 4 horas, pero mi pregunta, como menos conocedora de la peritoneal, es cómo se establecería esa diálisis peritoneal incremental, en base a qué criterios y cómo se define. Bueno, estamos hablando de la incremental tiene el mismo nombre, ¿no? Pero la incremental en peritoneal pues sería un poco diferente. Estamos hablando de que además puede ser unas pautas muy heterogéneas. Podemos disminuir el número de intercambios, podemos disminuir el número de volumen o el número de días que se hace el paciente la técnica, y después también tenemos dos tipos de técnicas. Tenemos la técnica manual, la de PCA, o la técnica con cicladora. Entonces, claro, la diálisis incremental es todo lo que no es diálisis estándar. El tema es que ay, perdonar, que no he pasado la diapo. Todo lo que no es diálisis estándar y además que no sea ni diálisis paliativa ni diálisis inferior a la pauta habitual por motivos económicos, que no es nuestro problema, nuestro ámbito. Entonces, en esta otra diapositiva, lo que vemos es cómo ha ido cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo los criterios de diálisis incremental en los años que esto se empezó en los años 90, en el año 97 pues salieron los primeros artículos y se llamaba diálisis incremental. En diálisis manual era hacer menos de 4 intercambios. Hacer 3 intercambios era diálisis incremental, pero que a lo largo del tiempo, ya hace ya una década, se ha llamado diálisis incremental hacer menos de 3 intercambios, serían hacer 2 o 1. Las pautas en automática es un poco diferente, porque ¿qué llamamos incremental? A llevar un día seco, a tener unas pautas nocturnas con menos de 8 litros, que sería 8 o 10 litros, que serían las pautas habituales, y que nos encontramos en lo que es la diálisis incremental en nuestra época, en el año 2025. Es que muchos enfermos llevan ya pautas de un solo intercambio. Empiezan diálisis peritoneal con un solo intercambio, que habitualmente en nuestro ámbito es un intercambio de icodestrina. Y claro, ya hemos hablado también, Javier nos ha explicado la importancia de la función renal residual. ¿Quién puede hacer incremental en diálisis peritoneal? Pues habitualmente un enfermo que viene de ERCA y que tiene función renal residual suficiente.
Y esto está bastante tratado tanto en las guías de la SPD publicadas en el 2020 como en las guías publicadas en la SEN de prescripción y adecuación. Y el tema está en que nosotros nos hemos subido a este carro y prácticamente no hay estudios. Después Javier nos va a explicar también los estudios que hay, pero nosotros prácticamente no hay estudios que validen, salvo los registros o estudios observacionales. Solamente hay un estudio randomizado, que es un estudio chino ya publicado hace unos años, y que la comparativa era con un diálisis incremental con 3 intercambios, que ya he dicho ya he ido diciendo que ahora prácticamente esa diálisis sería la estándar, empezar con tres intercambios. Y medir la función renal residual es muy importante. Nosotros ya lo hemos ido haciendo de siempre y hemodiálisis parece que se ha ido uniendo al carro. En nuestro caso, la medida de la función renal residual, lo que hacemos es medir el aclaramiento de urea y creatinina y dividirlo por 2. Ese es nuestro estándar de la orina de 24 horas. Y el tema de hasta cuándo, pues también hasta cuándo, pues esto se tiene que individualizar. Las trayectorias de los enfermos son diferentes. No es lo mismo un enfermo que se va a trasplantar pronto que un enfermo que tiene, digamos que está condenado, entre comillas, a estar en diálisis siempre, o un enfermo que se agudiza o que sus comorbilidades le hacen ir a una diálisis paliativa, que ya no sería una incremental. De esto hablaremos también, porque hablaremos de la decremental. Y también en relación a qué es la adecuación, bueno, gracias a que nos han publicado las guías de la SPD, donde nos liberan de tener un KTV mayor de 1,7, ¿no? O sea, parece que nos hemos quedado todos tranquilos, pero la adecuación no solo es esto, la adecuación es tener al enfermo bien dializado, y sobre todo el problema fundamental es la adecuación de la sobrecarga de volumen. Ese es nuestro principal problema, y en la mayoría de los casos se ha de pasar de DP incremental a una dosis estándar, habitualmente no por un problema de soluto, sino, como ya ha dicho Javier, que el problema de las ganancias interdiálisis, o el caso de que nuestros enfermos estén realmente hiperhidratados. Sí. Le vamos a preguntar ahora a Javier, porque ya nos está comentando Esther que la función renal residual es muy importante, pero ¿es importante solo en las técnicas incrementales? ¿Pensáis que tenemos que tenerlo siempre en cuenta? Bueno, para responder esta pregunta estuve mirando los informes que hace el Foro Nacional de Enfermedad Renal Crónica en Estados Unidos, que es un grupo de trabajo, lo forman entre 18 estados, y se encargan de elaborar informes anuales para las autoridades sanitarias. En el del año pasado, textualmente, dicen que el foro aboga por incluir la medición de la función renal residual en la determinación del KTV. Es más, añaden que de no hacerlo probablemente se pone en riesgo al paciente de programarle sesiones más largas de las necesarias. Puede que eso contribuya a la pérdida de función renal residual y a una peor supervivencia. Entonces, lógicamente, yo también debo decir que si la depuración renal existe, debemos de incluir la depuración renal en su depuración dialítica, ¿vale? Creo que esto sí debería de ser incluida. Esther, ¿algo que comentar con respecto a esto? Pues con respecto a la función renal residual, espera que pasaremos también. Mira, la verdad es que os recomiendo a todos, si tenéis tiempo, porque es un poco larga, toda la guía de prescripción y adecuación de diálisis peritoneal. Tiene un apartado que quiero rendir un homenaje a Manel Vera, porque él fue responsable, bueno, que sabéis que falleció el año pasado. Fue el responsable de toda esta parte, y a pesar de la importancia de la función renal residual y que todos lo reconocemos en las guías, en la respuesta a la pregunta de qué importancia tiene la función renal residual tanto en la morbilidad, en la mortalidad y en la supervivencia de la técnica, tiene mucha importancia, pero en los estudios que hay no se le puede dar una categoría 1A, se le sigue dando una categoría 1B, pero bueno, todos sabemos en la práctica clínica la importancia del mantenimiento, y que la suma que hemos decidido todos sumar en las adecuaciones, los aclaramientos renales y los aclaramientos peritoneales, sabemos perfectamente que un aclaramiento renal pues tiene más valor que un aclaramiento
peritoneal. Y esto es así. John, gracias por este tirón de orejas, sobre todo quizá a los médicos de hemodiálisis, que a veces confiamos mucho en la dosis de diálisis que reciben nuestros pacientes a través de la terapia y no somos tan conscientes de la importancia y la trascendencia que tiene de medir esa función renal residual y cómo podemos prescribir esas diálisis incrementales. Yo la siguiente pregunta que se me ocurre, una vez definido lo que es la diálisis incremental, ¿son conocidos esos beneficios clínicos? ¿Tenemos datos en nuestro país de qué beneficios clínicos tiene la incremental? Bueno, como venimos de una excelente charla sobre ensayos clínicos, a día de hoy hay publicados 2 ensayos clínicos, uno americano muy pequeñito, con muy pocos pacientes, muy poquito tiempo de seguimiento, en tan solo de 6 semanas, por lo que lo voy a obviar. Hoy por hoy, este es el ensayo clínico de referencia de la hemodiálisis incremental. Está hecho en 4 unidades de diálisis de Londres por el grupo de Enric Villar y randomizan 29 pacientes a hemodiálisis incremental con 2 sesiones semanales durante un año y un grupo control de 26 pacientes que reciben una terapia estándar con 3 sesiones. En la columna verde están los principales resultados del grupo incremental, es decir, de estos 29 pacientes que se dializan 2 sesiones semanales durante un año y a su lado los pacientes del grupo convencional. Vemos que la mortalidad es la misma, hay 3 muertes, pero curiosamente los pacientes que hacen hemodiálisis incremental ingresan muchísimo menos durante el año de seguimiento. Y los eventos que tanto nos preocupan, desde los cardiovasculares a la hiperpotasemia, sobrecarga de volumen, también es menor en el grupo de incremental. En España estamos terminando de escribir este trabajo, que es probablemente referente en la diálisis incremental con un inicio de una vez por semana, estudio que promocionamos el doctor Suárez y yo y forman parte de hospitales y que hemos randomizado 76 pacientes con una sesión por semana y 76 pacientes con 3 sesiones por semana seguidos durante 2 años. Como os decía, esperemos que el primer semestre pueda estar publicado y los resultados yo creo que son muy, muy buenos y esperanzadores. A día de hoy lo que os puedo trasladar es la experiencia en nuestro hospital. Hemos tratado más de 260 pacientes en los últimos años con incremental. Hay un grupo pequeñito que me parece muy interesante, por lo que luego se hablará, aunque no os voy a mostrar los datos, que son pacientes no incidentes, pero que les hacemos hemodiálisis incremental en su tránsito desde el trasplante a la hemodiálisis o desde la diálisis peritoneal a la hemodiálisis, pero me centraré en estos 225 pacientes que empezaron programa con hemodiálisis incremental. Son como todos los que tratáis vosotros, edad 71 años, con un rango de edad muy grande, 2 de cada 3 varones, como casi todos, y un pequeño número de pacientes hicieron decremental, empezaron con 3 y les bajamos a 2. Lo más interesante, yo creo, bueno, pues que tenemos que 2 de cada 3 pacientes que en nuestro hospital empiezan con incremental lo hacen con una sesión por semana. Y están en hemodiálisis incremental más de 15 meses. El periodo que están dializándose una vez, luego pasan a 2, hasta que pasan a 3, más de 15 meses. En esos periodos se realizan 100 sesiones menos, 104 sesiones menos de media. El grupo que empieza con 2 sesiones semanales es un 32%, 72 pacientes. Lógicamente tienen un recorrido menor, están de media unos 10 meses y se evitan unas 44 sesiones por paciente. En global, en nuestra experiencia, hemos reducido casi 19.000 sesiones. Lo más importante es qué les ha pasado a estos pacientes. Y para ello, aunque son datos retrospectivos y observacionales que van a aportar muy poca evidencia, pero bueno, son los que son, hemos comparado con otros 2 grupos. En azul, la línea superior de la curva de Kaplan-Meier, son 44 pacientes que empezaron con diálisis peritoneal, que fueron mucho más jóvenes, y en rojo, la línea inferior, son 188 pacientes que empezaron desde el primer día con 3 sesiones por semana. En el medio figuran en verde los que empezaron con una sesión por semana y en amarillo los que empezaron con 2. Bueno,
Si tomamos como referentes los pacientes que empezaron con 3 sesiones por semana, aquellos que empezaron con una tienen una reducción de la mortalidad muy importante, del 38%. Esto lo único que refleja, seguro que lo único que refleja, y todos lo estamos pensando, es que las características que tenían los pacientes que empezaron con una sesión por semana eran mejores, sin duda, a aquellos pacientes que empezaron con 3. Pero yo creo que debemos de perderle el miedo. Si un paciente tiene buenas características, le podemos reducir su número de sesiones cuando empiece el programa, que probablemente los resultados no van a ser no van a ser peores. Pues ahora vamos a hablar un poco de la diálisis incremental en el mundo y luego nos centraremos un poco en los datos que podemos tener en España. Bueno, como casi todo pasa, pues nosotros nos subimos al carro de las cosas nuevas sin mucha evidencia científica, que ya os lo he dicho antes. Hay un estudio randomizado, hay un estudio en Corea que es un propensity score con no muchos enfermos, y luego hay un post-hoc del estudio Balance y después un metaanálisis con todo esto que va a hacer el metaanálisis con tan poca estudio randomizado, y que también se comenta, y hay datos controvertidos, al menos en los observacionales, que la diálisis incremental, la DEP incremental, puede facilitar la preservación de la función renal residual. En eso quiero citar también un trabajo publicado. Fijaros si hace tiempo que estamos haciendo incremental, que Mercè Borràs, de todos conocidos, ya publicó en Nefrología en el año 2016 su experiencia de diálisis peritoneal incremental no me la pases. Ay, espera. Sí, déjamela aquí. Sí, de 3 intercambios frente a 4, y lo que sí que vio que preservaba la función renal residual. Y un tema muy importante es que el tiempo, la trayectoria, o sea, si tú en su caso se trasplantaba un 25% en 2 años, y la mayoría se tenían que transferir por problemas de volumen. Cuando miras cuál es el uso de la diálisis incremental en el mundo, hay experiencias, hay registros en Europa, en Italia, en Australia, Nueva Zelanda, en Canadá, en Corea, y si miras la primera línea, los que más lo tienen mirado son los italianos, que desde hace 20 años pues, han ido incrementando el uso de la diálisis incremental del 11 al 40%. Entonces, claro, registro de diálisis incremental en España, que yo sepa, no hay. Pero entonces me remito a los datos del Registro de Malalts Renals de Cataluña, que en estos datos no son públicos, sino que se le pidió, y agradezco a Jordi Comas esta colaboración, pues cómo podemos saber qué uso de la diálisis incremental se puede hacer. Esto es más fácil hacerlo en diálisis peritoneal continua ambulatoria, porque sabemos el número de intercambios. También ya hemos hablado de que no hay un registro de los días que no hacen diálisis, si se saltan los fines de semana, se hacen 6 de 7, y también con el volumen. Pero entonces, en esta gráfica podéis ver desde el año 2002 hasta el año 2023, que son los últimos datos, por ejemplo, cuántos enfermos prevalentes a 31 de diciembre estaban haciendo menos de 3 pases, o sea, hacían 4 litros. Asumimos que esto es hacer 2 pases, y veis cómo se va incrementando y cómo al final pues tiene en el 2023 es que es un porcentaje mayor del 58%, y más si pedimos que nos miren cuántos enfermos hacen solo un intercambio. Asumimos que si hacen 2 litros es que hacen un intercambio. Fijaros que en el año 2002 era un 2% y que en el año 2023 era un 34%. O sea, tenemos un porcentaje de prevalentes, estamos hablando de prevalentes no incidentes, porque esos datos no los podemos conocer. Bueno, y ahora estáis comentando la importancia de la diálisis incremental como mejora de la calidad de vida, también como que no empeora la supervivencia, que incluso podría aumentar la supervivencia. Pero hay otro dato que además está actualmente muy en boga, que es la sostenibilidad. ¿Cómo puede impactar esta diálisis incremental en la sostenibilidad? ¿Tenemos datos? Bueno, ayer en una charla que hubo sobre sostenibilidad se habló del papel que podía tener la hemodiálisis incremental en la sostenibilidad. La doctora Arias explicó muy bien
el impacto que tiene lo que nosotros hacemos con el tratamiento de diálisis es de los tratamientos que más impactan en el medio ambiente, ¿no? Es verdad que nosotros somos clínicos y nos debemos de preocupar fundamentalmente en los resultados de nuestros pacientes, pero tenemos una responsabilidad social corporativa que también debemos de preocuparnos un poco, o al menos mirar de refilón el impacto que en el medio ambiente tiene lo que hacemos, ¿no? Todos sabemos que el consumo de material, fundamentalmente de agua, es muy alto. Nosotros en nuestra unidad medimos de una manera muy sencilla, pero bastante exacta, el consumo de agua y las sesiones que habíamos realizado, y nos sale un ratio de casi 400 litros por sesión, ¿vale? Y tenemos una planta bastante eficiente. Entonces, si intentásemos multiplicar esos consumos de agua por sesión y las sesiones que no hemos realizado con el programa incremental, nos salen 7,5 millones de litros. ¿Eso qué significa? Bueno, esta es un poco simpática, ¿no? ¿Una piscina olímpica? No. ¿2? No. 3 piscinas olímpicas. Una piscina olímpica tiene 2,5 millones de litros de media, ¿vale? Es decir, lo que nosotros hacemos tiene un enorme impacto. Y ya, claro, si nosotros trabajamos en una zona donde a veces el acúmulo de agua no es muy alto, pues esto debe de tenerlo también mucho en consideración. También medimos la basura. Esto es verdad que no lo hicimos bien porque se nos escapó. Medimos la basura del fungible que se genera durante la sesión. No consideramos los embalajes, etcétera, etcétera. Nos salía 1 kilo 100 gramos por sesión realizada. Con todas estas sesiones que no hemos realizado, eso equivale a un elefante, que es el mamífero terrestre más pesado del mundo, casi 20.000 kilos de basura que se evitaron. Es decir, yo creo que esta modalidad terapéutica también tiene una importancia en cuanto a la sostenibilidad bastante importante, y lo deberíamos de tener en cuenta. Muchísimas gracias por las aportaciones y por las reflexiones que nos estáis ayudando a tener algo de esta presentación. Yo creo que cada vez más en hemodiálisis, por ejemplo, hablamos de esa individualización de la prescripción que va más allá de esa dosis de diálisis. Y cuando uno piensa cómo individualizar la prescripción, a mí por lo menos hay 2 cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no? El mantener esa función renal residual y el control del volumen. ¿Y no tenéis la sensación de que a veces son 2 objetivos contrapuestos, que es muy difícil alcanzar esa preservación de la función renal residual y un buen control del volumen? Efectivamente, es complicado apostar si queremos elegir entre mantener la función renal residual o la ultrafiltración, pero creo que tenemos ahora muchas herramientas que se han ido desarrollando en los últimos 10 años, pero probablemente desde hace más años, desde hace al menos 15 años, que nos ayudan a tener datos con mucha más precisión. Entonces, creo que la mentalidad del nefrólogo que se dedica a hemodiálisis tiene que ser, más allá de ultrafiltrar, mantener al paciente en normovolemia. Y es un concepto que tenemos que ir adaptando, y también es nuestra responsabilidad que el paciente también mantenga la función renal residual, no a expensas de tenerlo sobrehidratado, sino a expensas de tenerlo normovolémico. Y debemos de intentar mantener siempre en una balanza estos 2 conceptos, pero darle un protagonismo que hasta ahora no se le ha dado a la función renal residual, porque hemos aprendido que hay muchas toxinas, por ejemplo, que no se pueden eliminar con la mejor terapia que hagamos, hemodiafiltración online, aunque lo hagamos con muy alto transporte convectivo, pero hay unas determinadas franjas de toxinas, que son las toxinas ligadas a proteínas, que no las vamos a eliminar con ninguna técnica, bien como podemos hacer con las otras. Y luego también tenemos toxinas no ligadas a proteínas, pero grandes, que nos cuesta mucho eliminarla con todos los adelantos que tenemos hasta ahora. Eso por una parte. La función renal residual influye en la eficacia, pero luego también todo el sodio que podemos eliminar con la función renal residual, que artificialmente lo vamos a hacer con la máquina, y que, bueno, tenemos muchos elementos para hacerlo, pero no va a ser lo mismo que mantener al paciente con eso, con su diuresis. Y luego, en tercer lugar, también tenemos, para los pacientes es un alivio poder, si ellos orinan, pues estar un poquito más liberados de la cantidad de líquido que pueden beber de una sesión a otra, y lo van a tolerar mejor. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que intentar hacer nosotros es mantener, y que sea nuestra obligación, intentar mantener ambos aspectos
ambos aspectos el mayor tiempo posible. Habrá veces que lo consigamos durante todo el tiempo que el paciente esté en diálisis peritoneal, pero otras veces pues no vamos a poder, en hemodiálisis, pero otras veces no vamos a poder. Creo que la clave de conseguir una mejora en mantener la función renal residual en hemodiálisis ha sido el momento en el que hemos dado una definición objetiva a un concepto que era muy subjetivo, que era el peso seco, que venía en los libros de antes y lo entendíamos como el menor peso que el paciente tolere durante una sesión de diálisis, libre de síntomas como calambres, hipotensiones, algo que ahora intentamos evitar todo lo posible. Era una buena definición en aquel momento porque se apostaba por la supervivencia de mantener al paciente no sobrehidratado. Pero gracias a toda la tecnología que tenemos ahora, tenemos un montón de herramientas que hacen que ese concepto de peso seco lo podamos transformar a una definición actual, pero que probablemente tenga cambios en el futuro, como es el peso postdiálisis en el que se alcanza la normovolemia. Nosotros empezamos a utilizar la bioimpedancia en hemodiálisis como en el 2009 aproximadamente y nos dimos cuenta que todos nuestros pacientes estaban muy depleccionados. Y lo hacíamos a ojo y nos dimos cuenta de que los teníamos a todos depleccionados y se había normalizado el concepto de que el paciente cuando llega a hemodiálisis pierde la diuresis residual y eso también nos daba la libertad de empezar a ultrafiltrar desde las primeras sesiones, que ahora lo vemos como un aspecto muy diferente a lo que estamos haciendo ahora. Entonces, creo que el uso de la bioimpedancia nos ha ayudado mucho a mantener la normovolemia, a tener una definición objetiva de lo que es el peso, el adecuado estado de hidratación del paciente y que nos ha ayudado mucho a mantener la función renal residual. No todo en la vida es la bioimpedancia, porque hay veces que hay errores y al final nos da una pantalla grosera de lo que de verdad está pasando en el comportamiento de los fluidos dentro del paciente. Pero en los últimos años ha aparecido el uso de la eco, que me parece el gran descubrimiento, sobre todo de la ecografía pulmonar, y por qué no, ya un poco más complejo, por qué no podemos incorporar, como nos dice Gregorio, el uso del ecocardio en las unidades de diálisis. Pero la ecografía pulmonar es algo muy sencillo de hacer, que en tiempo real nos va informando de cómo está la sobrecarga de nuestros pacientes y nos permite ajustar la ultrafiltración de una manera un poco más precisa de lo que hacíamos antes. Y por último, pues el volumen plasmático y la teoría del relleno plasmático, que la conocemos desde hace mucho, pero que además eso ha hecho que todos los monitores lo vayan incorporando y sea una herramienta fundamental para poder ajustar bien la volemia. Entonces, simplemente recordar que el relleno plasmático nos va a informar de la salud que tiene. Es como un dispositivo, una camarita que hay en el espacio intravascular que nos va midiendo cómo va aumentando la masa de los hematíes durante la sesión de diálisis como consecuencia de la ultrafiltración, y se asume que la imagen especular de cómo va aumentando la masa de hematíes es el volumen de agua plasmática que estamos eliminando. Y se acepta que en un paciente durante la sesión de diálisis nos vaya a aguantar en torno a un 85%. Entonces, son datos que nos pueden hacer ajustar con mejor precisión la ultrafiltración y que va a hacer que lo toleren mejor. Si ajustamos bien la ultrafiltración durante la sesión de diálisis, también vamos a conseguir que la diuresis residual se mantenga mucho más tiempo. Porque es importante recordar que no solo la sobrehidratación se asocia a mortalidad. Todos tenemos interiorizado que pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, con sobrecarga de volumen, con edemas crónicos, con disnea crónica, van a tener mortalidad, pero si analizamos a pacientes que están depleccionados de volumen de forma crónica, también ese rasgo se asocia a mortalidad y es interesante porque esto lo podíamos haber medido en los pacientes que teníamos hace 15 años, 20 años en diálisis comparado con los de ahora que están normovolémicos, muchos de ellos con diuresis residual, y hubiera sido interesante ver cómo pudo influir esa deshidratación desconocida a la que sometíamos a nuestros pacientes. Pero igualmente, si a pesar de todos nuestros esfuerzos y de toda la tecnología tenemos que intentar
poner la balanza en función renal residual y en sobrehidratación, creo que en estos momentos no tenemos evidencia para apostar sobre la sobrehidratación. Tenemos que intentar tener a los pacientes bien ultrafiltrados, adecuadamente ultrafiltrados y normohidratados. Y eso gracias a los estudios que se han hecho con herramientas objetivas que nos ayudan a ver la volemia, como es la bioimpedancia, lo hemos podido cuantificar y se han podido hacer análisis de supervivencia. Los primeros aparecieron ya hace muchos años, en el año 2009, los primeros estudios de Weissman, que yo creo que fueron muy importantes, en los cuales se ajustaba la sobrehidratación global que tenía el paciente por bioimpedancia y además se ajustaba al agua extracelular que tenían. Entonces, con ese parámetro que ellos inicialmente categorizaron en que fuera superior a un 15%, se vio que aquellos pacientes que estaban de forma crónicamente sobrehidratadas con una sobrehidratación mayor del 15% tenían más mortalidad, que viene a equivaler aproximadamente a 2 litros de sobrehidratación global. Pero luego, en los años posteriores, se vio como si ese dintel lo bajamos a un 7%, que viene a ser en torno a 1 litro de forma crónica, no porque el paciente se vaya 1 litro por encima de su peso en un momento, sino de forma crónica, pues también eso se asocia a mortalidad. Pero más allá, ya este es un estudio que hicimos nosotros hace unos años en el que analizamos la sobrehidratación en los pacientes en enfermedad renal crónica avanzada que todavía no habían entrado en terapia y vimos también cómo cualquier grado de sobrehidratación, ahí no era artificial, sino que porque no tenían diálisis, sino cómo su riñón se adaptaba para poder eliminar el agua que tenían, el agua libre que tenían los pacientes, cualquier grado de sobrehidratación ya en ERCA se asocia a mortalidad. La verdad es que no sé si estaréis de acuerdo que en hemodiálisis estamos viviendo un momento, podríamos llamarle quizás revolucionario, ¿no? Ese cambio de ideas, ese medir esa función renal residual y considerar, como ha dicho muy bien Almudena, ¿no? O sea, un paciente en hemodiálisis no tiene por qué perder su función renal residual y debe ser uno de esos objetivos de tratamiento, con lo cual, gracias por poner encima de la mesa esas ideas que nos pueden ayudar a mejorar mucho la asistencia de nuestros pacientes. Maite. Yo quería suscribir los comentarios que ha hecho Almudena y no me voy a repetir. Y sí quería, antes de contestar la pregunta, hacer hincapié en el concepto de diálisis adecuada que hemos dicho así de paso. Es decir, el concepto de que una diálisis adecuada es aquella que tiene un KTV de más de 1,7 y 1,9 es del siglo XX. Estamos en el XXI y hoy por hoy diálisis adecuada es aquella que garantiza pues, a un paciente que tiene una adecuada... una adecuada aclaramiento de solutos, que está eubolémico, que tiene la función renal preservada o por lo menos hacemos intentos en preservarla y que tiene el resto de parámetros bioquímicos, calcio, fósforo, anemia y tal, bien corregidos. De manera que nuestro objetivo, o sea, nuestra diálisis adecuada lo que tiene que garantizar es una adecuada capacidad funcional, ausencia de síntomas urémicos, adaptación al régimen de intercambios y de los intercambios a su vida para que tenga una vida plena, social y laboral y familiar. Es decir, no es una cifra, y esto lo vemos en las consultas, que siempre nos fijamos mucho en las cifras, pero hay que fijarse en el paciente. Y cuando tú de todos estos aspectos que intervienen en la adecuación en diálisis peritoneal y en hemodiálisis, los que tienen mayor valor pronóstico para la vida del paciente son la adecuación del volumen, la eubolemia y la preservación de la función renal residual. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de equilibrar? O sea, ¿son antagónicos? ¿Se puede tener un paciente eubolémico sin que disminuya la función renal residual? Bien, pues como ha comentado Almudena, es bastante difícil, pero no es imposible. El paciente debe estar informado de cuál es. O sea, yo creo que el paciente que mejor va a controlar su volemia es aquel en el que hemos gastado tiempo en explicarle pues, qué es comer sin sal, que se tiene que tomar la atención, qué desviaciones de la normalidad tiene que detectar precozmente. Y hay que dedicarle, como digo, tiempo y luego exploración, es decir, datos objetivos, no solamente exploración física, sino pues, utilizar la ecografía, la bioimpedancia y, digamos, disminuir la subjetividad de la medicina, que tiene bastante incertidumbre y yo creo que estas nuevas herramientas disminuyen esta incertidumbre y además tienen un valor didáctico. Cuando tú a un paciente le dices, esta máquina dice que usted tiene 3 litros de más, el paciente lo ve y se lo cree y sabe, y bueno, y luego incluso
te confiesa que sí, que bebe más o que come con sal y demás. Entonces, no es imposible, pero hay que dedicarle mucho tiempo al paciente. El tiempo médico dedicado, es decir, los beneficios de que el médico dedique mucho tiempo, el médico y la enfermera, en el caso también de peritoneal, al paciente no es un tema baladí y está bastante demostrado, tanto en atención primaria como en especializada, que mejora la precisión diagnóstica, todo el tiempo que tú le dediques, la adherencia terapéutica, la satisfacción del paciente y, en definitiva, los resultados clínicos. Hay, por tanto, evidencia científica y lo que se recomienda es que le dediquemos, o sea, que tengamos como mucho 3 pacientes a la hora, en torno a 20 minutos por consulta. Este tiempo médico que le dedicamos al paciente, yo lo llamo dosis de médico. Un paciente que tiene mucha dosis de médico y mucha dosis de enfermera, en caso de peritoneal, este paciente necesitará menos dosis de fármacos y probablemente menos dosis de diálisis. Muchas gracias, Maite. Nada. Y ahora una pregunta para Esther, porque en hemodiálisis parece más fácil el extraer líquido a priori porque le damos un botón y le programamos. En peritoneal a veces es complicado y puede ser la causa más frecuente de fallo de técnica. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, mi opinión, y espero poderos convencer, porque esto es como una especie de losa, ¿no?, que tenemos, el fallo de la ultrafiltración en peritoneal, el fallo de la membrana, y espero que con estas próximas diapositivas yo pueda informaros y convenceros de que realmente este no es el problema de la diálisis peritoneal. El tema del fallo de la técnica, que es el gran talón de Aquiles de la peritoneal, porque evidentemente si tenemos una membrana, que es una membrana propia anatómica, no es lo mismo que ponerle un filtro o ponerle, hacer fístulas o ponerle catéteres a los enfermos. Nosotros estamos condenados a no tener una supervivencia de la técnica, igual que la hemodiálisis. Y me gusta, pues aquí tenéis en la gráfica un estudio ya clásico del 2000, publicado en 2010, donde, del NECOSAT de los Países Bajos, y que veis cómo van la supervivencia de la técnica, también está en el trasplante y la muerte, pero en rosita arriba veis cuando ellos catalogan, pero catalogan inadecuación y fallo de ultrafiltración, todo junto. Y en realidad el problema de cómo analizamos el fallo de la técnica es cómo la catalogamos, cómo podemos catalogar. Normalmente los enfermos cuando les falla la técnica de peritoneal y se transfieren a hemodiálisis, a veces es un compendio de problemas, no solamente un único problema, de alguna manera nosotros le ponemos una etiqueta. Que puede ser inadecuación. ¿Inadecuación qué es? Que no consigue la normohidratación, pero eso será culpa de que le falle la membrana. Es que no siempre es la culpa de la membrana. Como veis al principio hay más problemas de los catéteres y luego normalmente en rosita, si lo miréis arriba, esto está puesto por años. El problema del fallo de membrana es un problema que ocurre cuando los enfermos llevan mucho tiempo, más de 3 o 4 años en peritoneal. Bueno, y entonces vamos un poquito a nuestro ámbito. Y estos son datos también del registro catalán de diálisis y, como veis, y los motivos de transferencia. Y aquí los motivos de transferencia también la catalogación de la inadecuación. La inadecuación no sobrecarga de volumen, o sea, no es igual a fallo de membrana, a fallo de ultrafiltración, son otras cosas. Pero veis en la columna gris cuál es la causa principal desde hace mucho tiempo de transferencia a hemodiálisis y que son las comorbilidades de los enfermos, son las patologías, es la pérdida de la autonomía, que el enfermo no tiene ayudante, no tiene una persona que le ayude. Y aquí voy a tirar, necesitamos la diálisis peritoneal asistida, porque en realidad se nos van los enfermos no porque les falle la membrana, sino porque ellos dejan de ser autónomos y dejan de poder hacer autodiálisis. Y de la misma manera que pasa esto es un trabajo nuestro propio del Part-Taulí, que en las dos columnas son 2 cohortes, una muy antigua de hace 20 años y otra más actual, y donde veis que aquí
catalogamos pues, inadecuación de una manera y después también el fallo de membrana específicamente de otra. Y como veis, en la fila esta del fallo de membrana no es una causa principal. Aquí también tenemos un tema muy importante, que es un tema que también son datos del registro, que es la media de tiempo que el enfermo espera, estando en diálisis peritoneal, para el trasplante. 16 meses. 16 meses en un enfermo que viene de ERCA es un enfermo que tiene función renal residual. Ese no es el problema. El fallo de membrana no tiene fallo de membrana y no le ha dado tiempo. Y otro tema también, en el caso de que consideremos el tiempo que está un enfermo, el tiempo medio que está un enfermo en diálisis peritoneal hasta la transferencia de hemodiálisis, censurado para trasplante y censurado para muerte, vemos que son alrededor de 4 años. Entonces, el problema de la membrana no debe ser tanto problema. Y aquí tenemos pues, un resumen de lo que nos encontramos, que nos echan la culpa a que no le sale agua. O sea, la ultrafiltración es importante, seguro que es importante, pero que es que tenemos aquí las otras cosas. Me ha gustado mucho Almudena, que ha citado el sodio. El sodio es muy importante, la extracción de sodio. Y la extracción de sodio de agua no solo depende de cómo te vaya la membrana, sino cómo prescribas tú la diálisis. Porque la diálisis, dependiendo de la prescripción, tú puedes obtener una ultrafiltración mejor. Pero aquí tenemos pues, a nuestro hombrecito con el agua que tiene, que no es lo mismo la volemia que la hidratación, que aquí también tenemos diferentes aspectos. Un enfermo puede estar deshidratado con una volemia baja y estar como un botijo. Y entonces, pues esto es otro tema. Pero aquí tenemos las entradas. Y aquí tenemos las salidas, que tenemos las salidas a través de la función renal residual, a través de la ultrafiltración que podemos obtener en peritoneal y las pérdidas insensibles. Y claro, y luego en el centro tenemos el dibujo de la ISPD, de las guías de prescripción y adecuación, donde como veis, la persona y el volumen están ya. Nos hemos centrado un poco no solamente en el transporte de solutos, sino en el tema de la normohidratación. Y como, bueno, es muy importante el tema de qué ultrafiltración tenemos que conseguir. Es que esto es variable, depende de la persona, hemos de individualizar. Tampoco no hay estudios, hay estudios más en anúricos, ¿no? En enfermos que parece que 750 sería pues una cifra aceptable, pero que también es muy variable. Y aquí pues pongo cuáles son las causas, ¿no? ¿Cuál es la situación realmente difícil? Pues la situación que es la tormenta perfecta es tener un enfermo sin función renal residual, un enfermo con una superficie corporal muy grande, un enfermo que pesa muchos kilos y un enfermo autotransportador. Y eso no significa que no se pueda hacer, pero que significa que tienes que hacer una prescripción pues muy intensa. Y luego pues también volver a citar las trayectorias. Las trayectorias hay que tenerlas presentes. Tú puedes tener un enfermo con una diálisis muy justita cuando sabes que se va a trasplantar de vivo, se va a trasplantar en 4 días o es un enfermo que va a pasar a diálisis paliativa o que puede pasar a hemodomi. Y entonces también citar cuál es nuestra realidad, que es muy importante también. Fijaros, a 31 de diciembre del año 2023 hemos hecho he pedido otra vez al registro que nos hagan una valoración de cuántos enfermos tenían un KTV de renal de 0, o sea, asumiendo que estaban anúricos. Fijaros como a lo largo de los años cada vez tenemos menos enfermos anúricos, o sea, que tenemos menos problemas con este tema. Y bueno, si tuviéramos que hablar de la prescripción, de la preservación de la membrana y de la ultrafiltración y de los problemas de ultrafiltración, pues tendríamos que montar otra mesa diferente, porque eso requiere un
un abordaje diferente, porque también es verdad pues, que hay, bueno, y estamos esperanzados, bueno, vosotros lo veréis más que yo, a ver si realmente al final salen todos los nuevos líquidos, el xilitol, la carnitina, las nuevas opciones de mantenimiento del líquido peritoneal en la MIS constante, con glucosas constantes, que esto de momento está, bueno, parece que algo se mueve. Y es esto, no sé, espero que veros convencido de que realmente la membrana no es un problema. El problema es el enfermo que requiere, como ha dicho Maite, educación para que podamos conseguir que la sal y el agua, el cumplimiento dietético. Y bueno, y ese problema, cuando el enfermo lo transferimos a hemodiálisis, el enfermo tiene el mismo problema. O sea, se lo lleva, el problema de la sobrehidratación se lo lleva a la hemodiálisis. Y continuando con ese camino, ya hemos visto la importancia de mantener esa función renal residual, ese control del volumen, pero todos tenemos la experiencia diaria de que hay pacientes que inicialmente toleran grandes ultrafiltraciones, pasa el tiempo y ni siquiera puedes ultrafiltrar ni 300 a la hora, ¿no? Cuando estamos en esa situación, quizás se pueda llamar ultrafiltración imposible, yo por lo menos pienso si la culpa es del dializador, del líquido de diálisis, de la prescripción que yo hago o de la frecuencia y la duración de las sesiones. Almudena, ¿alguna respuesta que nos pudiera ayudar? Bueno, es un problema complejo al que nos tenemos que enfrentar en el día a día, yo creo que todos, pero también, como decía antes, con mantener la función renal residual también creo que es nuestra obligación intentar ultrafiltrar también a este tipo de pacientes y hacerlo con paciencia. A veces queremos quitar todo el volumen en una sesión y no es posible, y a lo mejor no lo toleran porque el que no lo toleren es un indicador de que tenemos que ir más despacio, porque nosotros en nuestra cabeza tenemos como un esquema de lo que va a ser la sesión de diálisis y luego lo aplicas a la realidad y es completamente distinta. Entonces, lo primero es que tenemos un perfil de pacientes muy complejo. Y aquí pongo un abuelito, tenemos las salas de diálisis llenas de abuelitos de todo tipo, abuelitos independientes que cuidan de todo y que están a lo mejor mejor que nosotros, pero que tienen 90 años, y luego también tenemos abuelos con el concepto de fragilidad, de estar muy enfermo, de hacer una vida limitada a estar con su familia. Entonces, tanto unos abuelos como los otros, en general, suelen ser pacientes a los que cuesta mucho dializar. Luego tenemos el problema de los diabéticos, que vascularmente pues están muy comprometidos, y si nosotros intentamos ultrafiltrar más de lo que le corresponde, de que puede tolerar, o incluso muchas veces menos de lo que pueden mucho menos de lo que nos gustaría hacer, y no podemos porque vascularmente son muy complejos y totalmente, como decía antes, distintos al resto de la población. Y luego los cardiópatas, que siempre han sido nuestro caballo de batalla y que también nos dificulta mucho la diálisis, la ultrafiltración. Pero podríamos poner aquí en el fondo a cualquier paciente, porque estamos sometiéndolos a una terapia agresiva con material externo, y nosotros hemos tenido pacientes jóvenes, muy jóvenes, deportistas de alto nivel, que no ultrafiltrando mucho se nos han chocado en diálisis y no hemos sabido bien el por qué. Entonces, en el fondo, cualquier paciente, con independencia de la edad, tiene un factor de riesgo para que no tolere bien la ultrafiltración. Pero es verdad que esta población es especialmente más complicada. Pero también tenemos luego la gran baza que tenemos en hemo y que no hay tanto en peritoneal, que es el esquema de diálisis, que lo podemos modificar. Al igual que hemos estado hablando de la diálisis incremental, también podemos aumentar la frecuencia, aumentar las horas, disminuir las horas, pasarlos a régimen nocturno, pasarlos a hemodomi. Tenemos una baraja muy grande de posibilidades que van a ser los que más nos van a ayudar a poder ultrafiltrar a este perfil de pacientes. O sea, que es, yo creo, que lo más fácil de poder hacer. Igualmente creo que tenemos que ser muy cautos con este tipo de esquemas y que no los deberíamos de generalizar, sino detectar qué pacientes lo necesitan, a los que lo necesiten hacerlo, y cuando vemos que ese evento agudo se ha ido solucionando, intentar ir bajando el número de días de diálisis para volverle a poner una pauta normal, porque lo pasan muy mal yendo a diálisis con tanta frecuencia, se sienten mucho más enfermos y al final viven para dializarse. Pero es verdad que es la gran baza que tenemos para hacer que este problema se solucione. El dializador, en principio, no es un problema, ni lo tiene que ser, pero si tenemos
tenemos una hipotensión puede ser en el contexto de una alergia a las membranas, que hay veces que es el único síntoma que aparece, aunque no lo incluiría dentro de posibles problemas o soluciones en un paciente al que no se le puede ultrafiltrar. Y por último, el líquido de diálisis, que nos puede ayudar. Así como lo que más nos ayuda es modificar el esquema de diálisis, el tipo de líquido de diálisis nos puede ayudar, y en la actualidad pues tenemos líquidos, como vamos a ver a continuación, nuevos, modificados, que hacen que la tolerancia mejore, como por ejemplo el líquido de diálisis sin acetato. Y bueno, pues he querido traer este trabajo que fue liderado por Patricia de Sequera, pero aparecen nefrólogos de muchos hospitales en los cuales enfrentaron el clásico líquido de diálisis con 3-4 miliequivalentes de acetato, que no era nada y que considerábamos que no influía en la ultrafiltración, con los líquidos sin acetato, y se ve que hay diferencias en la hipotensión intradialítica. Entonces, bueno, pues pacientes que toleran mal la diálisis, pues puede ser una buena herramienta y una buena oportunidad. Lo mismo con la temperatura del líquido de diálisis. Cuanto más baja la pongamos, mejor tolerancia, porque durante la sesión se genera energía, se produce calor, el paciente tiene que desprenderse de ese calor, va a haber una vasodilatación de por sí. Entonces, si nosotros somos capaces de ir bajando un poquito la temperatura del líquido de diálisis, bueno, un poquito o todo lo que tolere o mucho, también son pequeños truquitos que tenemos para ayudar a poder ultrafiltrar a estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo primero, vuelvo a recordar la sal. Porque a los pacientes no hay que decirles cuánto ha bebido, ya lo sabemos, 4 litros, ¿no?, lo que nos traen, o 2, o lo que sea, sino cuánta sal han tomado, porque si ellos siguen teniendo el hábito de comer con sal, van a tener sed y van a tener mucha sed y van a traer mucho peso. Entonces, tampoco hay que enfadarse con ellos, hay que entenderlos un poco, y a lo mejor tenemos que ir incidiendo sobre este tema periódicamente. Come usted con sal, cada vez menos. Come usted con sal, come con menos sal, y es un proceso que hay gente que no le cuesta nada y hay gente que le cuesta años, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo y tiene que ser lo básico. Una vez que hemos hecho eso, lo primero es recalcular el peso seco o el peso normohidratado, porque a lo mejor no nos está tolerando las sesiones porque nos hemos empeñado en un peso seco, y con todas las herramientas que hemos comentado antes, pues a lo mejor teníamos al paciente con un peso mucho mayor de lo que le estábamos queriendo poner, y se nos ultrafiltra y se nos hipotensa al iniciar la ultrafiltración. Otros truquitos: albúmina intravenosa es un gran aliado que nos ayuda mucho en este tipo de pacientes. Se pone, se tolera bien y ayuda mucho en pacientes que tenemos la certeza de que el peso seco está bien. Una vez que ya hemos recalculado el peso seco, tenemos que volver a recalcular la máxima ultrafiltración por sesión, que clásicamente está estandarizado que sea en torno a 10 mililitros por kilo por hora, que es una cifra que a mí me gusta porque se calcula fácil, pues 10 mililitros por kilo. Si el señor nos pesa 50 kilos, 500 mililitros por hora, en 4 horas, pues 2 litros. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer, pero no todo el mundo nos lo va a tolerar. Entonces, sobre eso luego ya, una vez que lo hemos recalculado, pues a lo mejor, bueno, a nuestro paciente le corresponderían 2 litros, pero a lo mejor nos vamos a quedar en 1,5 litros, pero le conseguimos quitar 1,5 litros en vez de fracasar en el hecho de ultrafiltrar. Y una vez que ya hemos calculado la velocidad a la que la volemia, el compartimento intravascular nos va a tolerar esa ultrafiltración, y hemos calculado el volumen de una forma absoluta, lo vamos a adaptar a la velocidad de ultrafiltración del paciente. Y entonces tenemos un montón de herramientas en los monitores que son eficaces, tanto si las utilizamos como biosensores y nos sentimos cómodos como biosensor, como si lo queremos transformar a biocontrol, porque con eso nosotros vamos a modificar la velocidad de ultrafiltración a lo que queramos. Y bueno, pues estos son los monitores que tenemos nosotros en nuestra unidad, pero cada uno el que tenga, y podemos hacer que la velocidad de ultrafiltración de esa tasa completa que habíamos hecho sea mayor al principio. Y luego pues tenemos otros datos importantes, como es el relleno plasmático, que, como decíamos antes, nos va a ayudar a ver cómo lo tolera. Por ejemplo, a mí personalmente, cada uno como pueda, ¿no?, pero a mí lo de ultrafiltrar a primera hora y luego hacer diálisis y ultrafiltración las otras 3, a mí no me gusta, porque estamos perdiendo 1 hora de diálisis y creo que tenemos muchas herramientas para poder llegar a la ultrafiltración. Y sobre todo no tener prisa, que en una sesión de diálisis no llegamos a quitarle los 3 kilos, no pasa nada, eso va a ser el lunes. Tenemos el miércoles, tenemos el viernes para ir modificándolo, teniendo en mente nuestro objetivo, que es que el paciente de forma crónica tenga normovolemia.
Muchas gracias, Almudena. Pasamos a otro tema. Al hablar de tratamiento renal sustitutivo, tenemos muy claro que nada es para siempre y que el enfermo renal va a experimentar a veces un viaje a lo largo de toda su trayectoria vital, pasando de una modalidad a otra, incluso pasando al manejo conservador. ¿Qué es para vosotros, te pregunto a ti, Maite, qué es para vosotros inicio urgente y no programado? Que esto es un tema también interesante a la hora de las transiciones. Sí. El concepto, ¿se me oye? El concepto de diálisis urgente, yo creo que en español está bastante claro, quizá es un poquito más confuso en literatura inglesa. Una diálisis urgente es aquella que tenemos que implantar a un paciente antes de las 48 horas porque tiene manifestaciones clínicas que son potencialmente mortales y hay que hacerle la diálisis o se muere. La diálisis programada es aquella que se le va a aplicar a un paciente debidamente informado, otra vez informado, el que ha elegido la técnica, aplicando la ley de autonomía del paciente, si el paciente, claro, puede elegir, y que comienza la diálisis con un acceso vascular o peritoneal maduro. Entonces, ¿qué es una diálisis no programada? Pues una diálisis no programada es aquella en la que el paciente accede a una técnica de diálisis que él previamente no había elegido, por motivos clínicos, lógicamente, o bien cuando se accede a la diálisis sin el acceso vascular maduro o peritoneal maduro. En diálisis peritoneal está muy claro lo que es una diálisis no programada. Una diálisis no programada es aquella que empieza antes de que concluya el periodo de maduración del catéter peritoneal. Sin embargo, en hemodiálisis hay una pequeña confusión. Yo creo, por lo menos yo he detectado confusión, porque históricamente se consideraba hemodiálisis no programada aquella que iniciaba con un acceso vascular no definitivo como la fístula, y de manera que si empezabas con un catéter, por ejemplo, yugular transitorio o tunelizado, se llamaría hemodiálisis no programada. Aquí, por ejemplo, pongo un artículo de nuestro servicio donde comentamos eso, que el tratamiento con hemodiálisis, o sea, los criterios de definición de la hemodiálisis no programada era aquel que empezaba con un catéter venoso como acceso vascular, transitorio o no. Sin embargo, este artículo es del año 2011 y también, bueno, ha pasado mucho tiempo y el paciente, la nefrología ha cambiado y el paciente también ha cambiado. Ahora mismo podemos considerar que diálisis programada se puede hacer con un catéter tunelizado. ¿Por qué? Primero, porque hay pacientes que se niegan a hacerse la fístula. Esto es una tendencia que estamos viendo cada vez en los equipos de diálisis, pues más frecuentemente. O bien tú decides ponerle el catéter permanente a un paciente al que presumes que no va a tener accesos vasculares por el mapeo previo o por la patología previa. Desde el punto de vista estratégico, los cardiorrenales casi todos entran con acceso vascular en tiempo y forma programado, pero con un acceso vascular tunelizado, y desde luego no le ponemos el catéter peritoneal ni le hacemos la fístula a aquellos pacientes que se van a trasplantar de forma inminente, como son aquellos que van a recibir un trasplante de donante de vivo o pacientes que sean del grupo AB. Como vamos un poco mal de tiempo, queríamos abrir debate, pero vamos a seguir con Maite. ¿Tenéis alguna estrategia para hacer la transición entre técnicas planificadas? Bien, pues quería comentar pues el concepto de transición. Cuando todos hablamos transición de un enfermo renal crónico, siempre pensamos que es pasar de ERCA a diálisis, pero el enfermo renal tiene al menos otros 5 momentos en los que hay una transición en su vida. Dentro de la diálisis peritoneal o de hemodiálisis a peritoneal, el trasplante anticipado, de diálisis a trasplante, de trasplante a diálisis o a tratamiento paliativo o conservador. Es importante la ruta que se elija porque no es baladí y eso condiciona la supervivencia del paciente. ¿Vale? Eso no lo podemos desarrollar ahora, pero que sepáis que la ruta que elijamos para el paciente condiciona su supervivencia y condiciona su evolución, y además los cambios también son importantes porque jamás volvemos a la casilla de salida. La transición está bastante claro que la transición entre técnicas y entre situaciones debe ser planificada, coordinada
con el paciente debidamente informado, puesto que esto reduce las hospitalizaciones y la tasa de mortalidad que se ve en los pacientes incidentes, tanto en diálisis como en trasplante. Los incidentes respecto a los prevalentes. Vale, entonces, ¿qué es una transición adecuada? Pues una transición adecuada es aquella que permite tratar al paciente adecuado, con la modalidad adecuada, de forma programada y con un acceso apropiado. La diálisis, esto nos evoca la medicina de precisión. La medicina de precisión, o sea, hacer la transición tan bien hechita, es una medicina de precisión. Esto nosotros en España lo llamamos medicina individualizada de toda la vida, pero los americanos, que son bastante espabilados para acuñar términos, pues en el año 2015 acuñaron el término de medicina de precisión. Esto es una iniciativa del gobierno norteamericano. Este es el anuncio en la Casa Blanca, o sea, en el portal de la Casa Blanca, donde dicen que promueven una iniciativa en el que en el tratamiento y la prevención de las enfermedades se debe tener en cuenta no solamente la biología y la genética de los pacientes, sino su entorno y su estilo de vida. Aquí tenemos el artículo de Connie Ree, donde habla de medicina de precisión aplicada al tratamiento renal sustitutivo. Voy a ir también yo un poco rápido porque si no. Y entonces, en este artículo, que es del año 16, nos dicen que tenemos que tener en consideración cuando metamos a un paciente en diálisis o en trasplante y demás. ¿No? Pues lo que nosotros hacemos aquí en España de toda la vida, que es teniendo en cuenta pues eso, las comorbilidades, la preferencia del paciente, la función renal residual, si es adherente, el nivel cognitivo, el apoyo social, si vive en una zona rural o no. A este algoritmo de nosotros en España también le añadimos la información estructurada. No solamente hacemos lo anterior, sino que le damos información estructurada al paciente de las distintas modalidades de diálisis para que pueda elegir de una forma informada. Y también hay que añadir a este algoritmo la diálisis decremental, que ya se ha comentado un poquito por encima. Muchas gracias, Maite, por ese punto de vista de la peritoneal. Almudena, ¿algo más que se te ocurra añadir, aunque sea de manera resumida, sobre Sí. cuál sería una De buena manera resumida, yo creo que es muy importante el diálogo y el tiempo. Y decimos, no tenemos tiempo para hablar con los pacientes. Aunque no lo tengamos, tenemos que buscarlo. Tampoco nos vamos a ir a alargar nuestra jornada laboral, pero sí modificar el tiempo que dedicamos a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, si tenemos un paciente de ERCA que está estable y que es decirle, pues todo bien, vengan 2 meses, pues utilizamos ese tiempo para hacerle a él una consulta corta y ese tiempo utilizarlo en personas que de verdad están haciendo la transición y que de verdad no saben qué elegir porque ni siquiera están entendiendo qué les sucede. Están muy asustados, están asintomáticos, les ofrecemos soluciones que no les gustan, no quieren ni hemo ni peritoneal y ni siquiera quieren el trasplante porque lo perciben como algo oscuro y negativo, a diferencia de cómo lo puede interpretar alguien que ya está en diálisis. Entonces, yo creo que hay que, lo primero, transmitir calma, hay que dar una información clara y sencilla, adaptada al perfil del paciente, a su pronóstico y aunque tengan un nivel cultural alto, les cuesta entender de verdad lo que está pasando. Entonces, repetirla muchas veces a lo largo de muchas visitas, acompañarlos, escucharlos bien, preguntar por dudas y no invadir en ese proceso que tienen que pasar ellos. Que es distinto a los tiempos que nosotros nos marcamos. Fundamentalmente, el diálogo con carácter general. A ver, ¿qué pasa? Desde ERCA son pacientes naïf que van a tener mucho miedo a lo desconocido y van a tener una importante carga emocional. Es aconsejable también que les estudiemos y les preparemos para el trasplante renal porque psicológicamente van a hacer que tengan otra serie de carga, otra serie de percepción de la situación y explicarles bien los tiempos una vez que ya tengan la decisión tomada. Una vez que han tomado la decisión, no incidir sobre el tratamiento porque ya lo tienen ellos más o menos interiorizado y nosotros también tenemos que tener en cuenta que estamos explicando los tipos de diálisis que le damos, pero no lo que significa la uremia, la diálisis, la sensación de enfermo, que ese es un tema que se trabajará con ellos ya cuando hayan pasado la barrera al otro lado.
Cuando estén en EMO, pues mantener el diálogo, fomentar el pase de visita, escucharlos, evaluar el impacto que tiene en su calidad de vida y si el paciente no lo tiene claro, pues proponer terapias domiciliarias, EMO o peritoneal, porque aunque hayan elegido hemodiálisis en ese momento, en centro, pues pueden cambiar sin ningún problema. Y cuando la diálisis es el último cartucho, es importante acompañarlos más todavía. Pacientes que ya no tengan opción de pasar a peritoneal o opción de trasplantarse, es mucho más importante ahí la transición y estar con ellos. Desde peritoneal o hemodomi, hacerles un mensaje claro y detallado de los motivos por los que es necesario cambiar de terapia y para que sea menos traumático presentar a los nuevos médicos, enfermeros que lo van a llevar, escuchar y comprender y otra vez reevaluar el trasplante. Y desde la consulta de trasplante pues ya son pacientes que saben mucho y nos van a hacer preguntas más complejas e intentarles hacer ver que una esperanza en la vida que viene a partir de ahora y bueno, pues oportunidades para hacerse la terapia con una percepción distinta a cuando estuvieron en diálisis la vez anterior. Luego, importante recordar que nuestros tiempos son distintos a los de ellos, que no les debemos meter prisa, aunque la haya, pero no lo debemos de hacer y que a veces cuando ya ha pasado todo y están trasplantados, años después, es cuando toman conciencia real de lo que ha significado la transición. Muchas gracias, Almudena. Muy brevemente, Maite, ¿te parece oportuno que implementar una consulta de transición? Bueno, yo pienso que la consulta de transición lo que tiene que hacer es lo que acaba de comentar Almudena, es informar, formar y acompañar al paciente y prepararle para los cambios de tratamiento. Yo creo que en España una buena consulta, tenemos las consultas de ERCA y una buena consulta de ERCA lo hace todo. Inicio programado, detecta contraindicaciones, da al paciente la posibilidad de elegir y permite la reevaluación periódica. Entonces, yo lo que creo es que no es necesario un espacio físico donde se llame consulta de transición, sino que nos conformaríamos con una consulta de ERCA y donde hubiera un servicio con muy buena comunicación y los pacientes pasen de un tratamiento a otro en tiempo y forma. Nosotros en el Ramón y Cajal lo hacemos así, tenemos la consulta de InfoTRS, que hemos ido cambiando el facultativo que la da, el paciente debidamente informado de forma oral, escrita e in situ, se le lleva a la sala de hemodiálisis, se le lleva a la peritoneal, le informa el médico y le informa la enfermera de las modalidades y se da un tiempo de reflexión. Si elige hemodiálisis, pasa a la consulta de ERCA hemodiálisis y el médico de ERCA hemodiálisis pues se dedica pues a programarle el acceso vascular en tiempo y forma. Y si elige DP, los llevamos los médicos de peritoneal para ponerle el catéter en tiempo y forma. Aunque habéis mencionado antes que efectivamente el paciente renal tiene un viaje, quizá esa etapa final es cuando vemos que ese paciente está frágil, que en ocasiones nos faltan herramientas para poder, aparte de nuestro ojo clínico, herramientas que nos ayuden a catalogar esa fragilidad del paciente. ¿Se os ocurre alguna herramienta que nos podría ayudar o ayudarnos a definir un poco qué sería esa diálisis decremental llegado el momento? Bueno, pues la diálisis decremental, pues como su nombre indica, pues es disminuir la dosis de diálisis. Entonces hay un concepto, pues el más, digamos, generalizado, es de la reducción de la dosis de diálisis, puede ser la frecuencia de los intercambios, el volumen, en fin, lo que hemos comentado aquí, y en unas personas que ya están frágiles, están al final de su vida y en este caso se prioriza la calidad de vida frente a la supervivencia. Entonces, existe además, y de forma también confusa, o sea, esto confunde un poco, el concepto de diálisis decremental en un paciente completamente distinto. Es un paciente muy recuperable, con una función renal significativa y que en algunas ocasiones, porque va mejorando la función renal residual, necesitamos bajarle la dosis de diálisis porque ya no necesita tanta diálisis. Estos son pacientes, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, que tienen que tener una serie de requisitos. Tienen que estar bien dializados, tienen que estar tener una diálisis completamente adecuada, tienen que estar euvolémicos y tienen que estar, como digo, estable. Entonces, este segundo concepto de diálisis decremental tiene como objetivo no solamente la calidad de vida,
como en los paliativos, sino la supervivencia. Hay que mantener al paciente bien. Las indicaciones de la diálisis decremental, pues las voy a pasar un poco por alta porque ya hemos comentado, pues bajamos la dosis de diálisis, si ha recuperado la función renal, si está excesivamente ultrafiltrado, si, etcétera. Tenemos que tener en cuenta cuando vas a prescribir, prescribir diálisis, pues muchos aspectos, la función renal residual, la esperanza de vida, el nivel cognitivo y, por supuesto, el deseo del paciente. Y, por último, decir que bajar la dosis de diálisis no es... hay que conocer muy bien al paciente, hay que pensarlo bien y hay que tomar decisiones porque podemos equivocarnos de paciente. Y entonces esto significa que una vez más hay que dar más dosis de médico, hay que monitorizar al paciente frecuentemente, atentos a la función renal residual, el balance hídrico y las alteraciones bioquímicas, porque hay un riesgo claro de infradiálisis. Y una cosa importante, cuando prescribamos decremental, sobre todo en los pacientes que se prescribe por que ha mejorado la función renal residual, hay que avisarles que esto es una cosa que puede ser transitoria y que en un futuro tendremos que volver a aumentarle la dosis de diálisis, porque si no, esto se acepta muy mal. Muchas gracias, Maite. Bueno, pues vamos a finalizar ya la mesa, estamos ya en hora. Muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que habéis dado unas ideas muy, muy claras y muy prácticas, muy prácticas, como demuestra vuestra experiencia. Y vamos a decir algunos mensajes que nos han parecido importantes e interesantes. El KTV es como el dinero, es bueno tener un mínimo, pero tener más no te garantiza tener una vida mejor. Que la preservación de la función renal residual y el control de volúmenes son objetivos compatibles, que los pacientes necesitan más dosis de médico que de medicación y que para realizar una correcta transición hay que elegir el momento, si es posible, establecer una vía de comunicación. La comunicación es muy importante y la posibilidad de desarrollar esas consultas, pero si no existen ya nos han dado muchas ideas de cómo hacer una buena transición. Otras de las conclusiones que queríamos transmitir es que los problemas detectados se mantienen en el paciente, salvo que se modifique el estilo de vida, y de ahí la importancia de la educación y que debemos quizá convencernos primero nosotros, y que para lograr esos objetivos de calidad de vida probablemente necesitemos esos equipos multidisciplinares y que necesitamos estudios y datos españoles, ya que nuestra realidad es probablemente muy distinta a la que tenemos en algunos estudios y que nos animamos a realizar estudios multicéntricos dentro de nuestra sociedad. Y ahora, si os parece, pasamos al turno de preguntas de la audiencia. Bueno, muchas gracias. Soy Milagros Fernández, del Hospital Ramón y Cajal. Enhorabuena por hacer esta mesa conjunta de ambas técnicas, me parece muy relevante. Y, bueno, solo quería añadir que nosotros somos pioneros en realizar hemodiálisis incremental y recientemente ya hemos publicado el primer ensayo clínico que compara una técnica incremental con inicio de 2 sesiones con respecto a 3. Entonces, creo que en un simposio de esta característica es relevante porque es el primer ensayo clínico en el mundo, salvo ese piloto que se ha mencionado antes. Nosotros hemos podido constatar con evidencia lo que llevamos 20 años haciendo de una manera, bueno, en práctica clínica habitual, ¿no? Que estos pacientes no tienen más complicaciones, tienen exactamente la misma mortalidad, tienen mejor calidad de vida y un ahorro muy importante en sesiones de diálisis. Muchas gracias, Milagros. ¿Algún comentario más? ¿Algo que añadir? Pues si os parece, damos por terminada la mesa. Muchas gracias a todos.